Muy bien, bienvenidos, bienvenidas, bendiciones, ¿cómo estáis? Bueno, estoy seguro de que todos hemos oído alguna vez, si no muchas o hasta la saciedad quizá, oír hablar sobre la libertad y el libertinaje. Comenzamos como siempre, ¿veis? Que siempre que me pongo se me pone, me mandan mensajes, me llaman, me dicen de todo. Bueno, vamos a tratar de que no sea tan escandaloso el móvil. Os hablaba de libertad y libertinaje, ¿verdad? Todos hemos oído hablar de ello, pero lo que no, a lo que yo no estoy acostumbrado es a verlo en los pastores. Em, yo vengo ahora de una reunión en la que ha estado predicando un pastor, por llamarle de alguna forma, el cual dice que es de todo. Bueno, es teólogo, es maestro, es pastor, bueno, no sé cuántas cosas es. Hoy ha demostrado estar más bajo que la altura del betún. Bueno, hablaba de que los antiguos, que cuando querían autoflagelarse, ¿no? Que se ponían silicio, no es andaluz, ni es hispanoamericano, es español. Se ponían silicio, o sea que no se vestían de cilicio, como nos dice la Biblia, ¿no? Vestidos de cilicio, que eran unas ropas ásperas, ¿no? Para, pues, como digo, para en señal de duelo, de arrepentimiento, y vestían cilicio. No de silicio, del metal alcalino, del elemento químico del silicio, símbolo SI, y no os digo el peso atómico ni nada de eso, aunque fui muy buen estudiante de química. Pero como esa ha soltado 3 o 4 palabras, ha empezado hablando muy rimbombantemente, muy pausadamente, muy con las cosas así. No sé si ese hombre habla así en su casa o habla también con los amigos de esa forma, o como estamos hablando ahora, una predicación debe de ser explicar la palabra de Dios. No debe de haber unas cosas como tal, porque para eso ya tenemos a los sacerdotes católicos romanos que se visten de todas esas ropas, como Aarón, por ejemplo, pero eso tenía un significado, pero es que hoy en día no hay nada de eso. Jesús iba en túnica, ¿a qué viene que pongáis vosotros esos ropajes que os ponéis y todas esas cosas? Pues igual, tanto bombo y tanto platillo para que luego no digáis nada, porque no han dicho nada. Yo, de verdad, os digo que ha sido una de las muy poquitas veces que he salido dormido. Estaba medio cabeceando y solamente me mantenían despierto las barbaridades que decía este pastor. Unas con el silicio, que estaban vestidos de silicio, bueno, ha dicho 3 o 4, pero tremendas. Pero es que lo que me llega, no sé si es que nos hemos visto 2 o 3 veces y no nos hemos visto más. Y porque lo ha querido, porque yo me he puesto a su disposición desde que llegué aquí. Y no sé, yo creo que es misión de un pastor llamar a todos los que van o ofrecerse, o yo me ofrecí a él y en todo, pero ni caso, ¿no? Entonces, ha habido en otra ocasión en que estaba hablando de que estaba, bueno, hablaba unas tonterías, se, se basaba en el libro de la Biblia, pero él iba a la suya y empezaba, ya digo, con unas cosas tan rimbombantes y haciéndose lo importante, con una prepotencia, pero no sé de dónde habrá sacado. Claro, él es bajito, él no es gran cosa y quizá pues por eso para que le tengan en más estima, tiene que darse importancia hablando de la cosa. Por eso quiero hablar de la libertad y el libertinaje, que es muchas de las cosas que hemos oído hablar, ¿no? La libertad es la libertad que Cristo nos dio. El libertinaje es lo que nosotros nos tomamos por nuestra propia mano y empezamos a dar a la gente lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros creemos o queremos.
Porque si creemos de verdad en Dios, estamos hablando de Cristo, no de que yo me fui a las cataratas del Niágara, ¿no? Como estaba hablando. Entonces, yo creo que se ha pasado 1000 pueblos. No es ninguna crítica, porque no he querido, y lo podría haber hecho, como he hecho en otras ocasiones, en otras iglesias. Podría haber parado la, la reunión y haber dicho, estás haciendo todo lo contrario que estás hablando, lo estás haciendo tú ahora. Pero no he querido hacerlo, le he dejado, bueno, seguiremos. Estoy seguro de que saldremos y saldremos siendo al final buenos amigos, porque no sé si es que teme algo. Yo solamente me puse a su servicio y no he vuelto a saber nada más de él. Toda la iglesia tiene bueno, los clásicos chats, ¿no? De los grupos, de tal, pero bueno, yo soy nuevo ahí, ¿no? Bueno, nuevo, ya llevo 2 meses, pero nada, no ha habido nada de nada. Entonces, como no, yo me comprometí, yo le dije que yo venía a servir, no me importaba el sitio, yo soy pastor y yo soy siervo de siervos de Dios. Ahora, lo que no soy un siervo es de ningún sinvergüenza ni de ningún, no sé, de estos estafadores o que quieren hacer por su cuenta y riesgo la guerra del Señor. Entonces, ha vuelto en otra ocasión. Es que toda la predicación, ya os digo, porque es que estoy, no lo sé, estoy todavía en trance, porque viene diciendo, claro, yo hace poco que he venido a esta ciudad en donde me encuentro ahora, aquí en España, pero vengo de la otra punta. Pero él no sabe ni por qué he venido ni por qué no. Yo he venido, evidentemente, por ciertos motivos y sé dónde he venido y sé dónde me he metido. Y él ha empezado, porque no sé cómo hay gente que viene aquí a esta ciudad sin saber lo que es. Yo me he quedado de piedra. Digo, bueno, serás tú. Él no es de aquí. Él no sé si él es de aquí, pero su mujer sé que es andaluza. Entonces, la primera que tiene que ser es que se estaba metiendo con su mujer. Conmigo no, porque yo sabía perfectamente dónde venía y al sitio donde venía. Aparte de que sé que era un llamado de Dios, porque los mismos pastores de donde venía fueron los que me enviaron y fueron los que me ungieron para venir hacia aquí. Y el Señor me lo está confirmando de que este es el sitio, con todas las incomodidades y con todas las cosas que estáis teniendo. Bueno, pues él salta que no sabe por qué hay gente que va así, que viene aquí a la ciudad sin saber dónde viene. Otra vez que estaba a punto de pararle y decirle, oye, que te estás equivocando. Habla de Pablo. Pablo no sabía dónde iba. Salió a predicar el Evangelio. Nada más. Había noches que dormía al raso. Había noches que le asaltaban. Ha sufrido naufragios. La han lapidado. Le han apalizado. Le han hecho de todo. Pablo no sabía dónde iba, pero sí que sabía a lo que iba. Iba a predicar el Evangelio. Y él mismo dijo, perdonad, Pablo mismo dijo que él no iba por el camino donde había pisado otro, o sea, donde ya había estado fundamentado el Evangelio. Él iba donde no estaba el Evangelio, o sea, por caminos intransitables, por otros caminos donde no había pasado el Evangelio y donde no había llegado nadie con el Evangelio. Entonces, te estás metiendo con Pablo, chico. También podía haber parado, pero bueno, la iglesia estaba llena. Y digo, bueno, no quiero porque van a decir, mira, el nuevo viene aquí, quiere hacer algo, quiere ser más que el pastor o, bueno, para ser más que ese denominado pastor no hace falta mucho. Aunque él se llame teólogo, se llame lo que sea, no hace falta mucho. Creo que la teología la estudió en un instituto que la da un psiquiatra, o sea, que tiene, bueno, dejemos todo eso. Por eso, él, aunque lleve los años que lleve, para mí está dejando mucho que desear, en principio conmigo, porque, bueno, los desprecios que está haciendo son
descomunales. Y no solamente a mí, sino a toda la Iglesia, no la está dando de comer como debe ser. La alabanza brilla por su ausencia. No hay alabanza, solamente hay 2 o 3 cánticos gregorianos y nada más. Nadie se mueve allí como si estuviésemos de luto, todos allí. O sea que no he visto... Es la primera vez que me veo en esta tesitura en mi vida y no sé lo que hacer. Quiero estar esperando, quiero ver cómo es, quiero hablar con él y quiero, pues, lo que se hace entre pastores o entre pastor y creyente, uno nuevo, ¿no? Ya no que yo sea el pastor también. Yo me ofrecí para ayudarle en lo que haga falta. Se ve que lo ha cogido como, no sé, como alguna amenaza. Yo no vengo a quitarte el puesto ni a ti ni a nadie. Yo vengo a predicar la palabra de Cristo. Si es aquí, como si es allí, como si es en cualquier sitio. Yo la predico fuera de casa, en la calle, en mi casa, en donde haga falta. Si tú me invitas a tu iglesia, que según tú es tu iglesia, pues quizá vaya, quizá te diga que no. No lo sé. Pero evitemos pleitos, según nos dice la palabra, contiendas, peleas, enemistades, ¿no? Y tengamos esa unidad de la que tanto hablas a veces, tengamos esa unidad. Pues bueno, pues, ¿por qué cuando dices que mucha gente viene aquí a esta ciudad y que no sabe dónde viene, que él no sabe a lo que vienen, no sé por qué esta gente viene aquí, cuando tu mujer es extranjera, que no es de esta ciudad? ¿Por qué dices eso? ¿O por qué no se lo dices a Pablo? Pablo se iba a abrir iglesias a todos los sitios y no sabía dónde iba. O sea, has metido la pata, pero en todos los aspectos. Era lo que me ha mantenido despierto, porque la palabra brillaba por su ausencia. Pero de lo que os quiero hablar es de eso, de la libertad y el libertinaje, ¿no? No tomemos esa libertad con que nos ha dado Cristo, con ese libertinaje que nos vamos creciendo nosotros para soltar y decir, es que yo soy mejor que nadie. Es que vosotros estáis bajo mi mandato, mi poderío. Según Gálatas 13, se nos exhorta y nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne. Bueno, no sé si este señor que ha predicado hoy habrá leído Gálatas 5. Imagino que sí, porque dice que es teólogo, entonces sí, imagino que habrá leído la Biblia, pero no sé si se habrá quedado con lo que quiere decir, porque el mensaje que dejaba estaba todo escrito, estaba todo leyéndolo. O sea, no había espíritu, era todo letra. Y la letra, ya sabéis, mata. El espíritu es el que vivifica. Entonces yo puedo estar leyendo o puedo estar haciendo todo lo que sea, muy bien, pero saco más de cuando oigo un mitin político que de una predicación cristiana, que debería ser una predicación cristiana como la de hoy, ¿no? Máxime metiéndose con la gente y el autoexalzándose de que había estado en tal sitio, en el otro lado, en tal, bueno, de viajes por todos los sitios, se conoce que le pagan bien. Ahí en la iglesia se recogen buenos diezmos y buenas ofrendas, entonces él cogerá, no lo sé, ni me importa, allá él. Yo nunca he cobrado por predicar, ni cobro, ni cobraré. Predique donde predique. Entonces, nos dice que fuimos llamados a libertad, Gálatas 5:13, pero que no usemos esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos con amor y por amor los unos a los otros. La verdadera libertad en Cristo no es una licencia para pecar ni para hacer lo que nos dé la gana. La verdadera libertad en Cristo es una invitación a vivir según su voluntad, no según la tuya, según lo que tú quieras. Porque, ¿por qué haces esas cosas? ¿Por qué predicas a los que tienen hijos en la droga y tú predicas porque a los niños hay que enseñarlos desde pequeños? Tú los tuyos no los tienes enseñados. Porque uno sea cantante de tal, eso demuestra de que andáis muy bien económicamente, no sé,
yo no quiero pensar mal de dónde puede venir tanto dinero. Y del otro, pues no se sabe nada. Tú dices que son cristianos, que son tal, pero yo, todos los hijos de pastores, la mayoría que conozco hasta hijos que están en la droga, hijos de pastores. Por lo tanto, ¿qué te da esa libertad para hablar a esos otros hermanos que tienen hijos que están metidos en la droga? O que están naciendo, o que no van a la iglesia simplemente. ¿Por qué te tomas ese libertinaje? ¿Por qué no sirves con amor? Que es para lo que estás puesto, para servir a los servidores. Sirve a la gente, entrega la palabra de Dios, ¿no? Mira, quiero dejaros os he hecho esta introducción porque no estoy enojado, ni estoy enfadado, ni estoy... No, estoy casi medio dormido porque yo os digo que solamente me ha mantenido despierto las barrabasadas y las jaimitadas y las patadas al diccionario que decía este hombre, empezando con lo del que se vestían de silicio. Digo, madre mía, se iban a contaminar, no era tanto silicio, se vestían de silicio. Quiero que entendamos lo que es la diferencia entre libertad y libertinaje en la Biblia, sobre todo nosotros, los líderes, pastores y por ende todo el que esté escuchando a un predicador o a alguien que lleva la palabra de Dios en su vida, que debe de vivir y no exaltarse él mismo y hacer las cosas mal hechas, porque se nota enseguida cuando alguien es un fanfarrón, se le nota enseguida, porque el que se exalta a Dios le humilla. Y este se ha pegado ahí un batacazo tremendo. La iglesia, no, la mayoría no lo ha notado, porque yo hablo con gente de la iglesia y dice, es que no llego hasta ahí, Rafa. Digo, si no hace falta llegar hasta ahí, solamente hace falta creer en Cristo y hacer lo que Él nos manda. Nada más. Nada más. Ama a tu prójimo. No entres en contiendas. Punto. Perdona a quien te ofende. Nada más. Pero es que un pastor llegue ahí y empiece a meterse con la gente y empiece a pegar patadas a la Biblia, pues yo es que estaba por levantarme y decir, oye, ¿tú eres teólogo? Porque estás demostrando que eres un parvulito. O sea que eres digno de entrar en la escuela dominical. El domingo que viene te metemos en la escuela dominical. Porque tú no estás para estar ahí en un púlpito. Por lo menos bajo mi punto de vista. Y os estoy explicando lo más pequeñito, ¿eh? Porque si me tiro por lo grande, eso sí que ya... La palabra de Dios, se puede ver claramente que hay una diferencia entre libertad y libertinaje. La libertad en Cristo nos libera del pecado y nos permite vivir conforme a la voluntad de Dios. Y por otro lado, el libertinaje es el mal uso de esta libertad que Dios nos da, que es lo que hacemos muchas veces cuando nos enorgullecemos o nos entra ese falso orgullito y aquí estoy yo por encima de vosotros y por encima del bien y del mal, y yo con decir que vamos a estar ante el gran trono blanco o ante el gran trono de Dios, o que Dios vamos a estar delante de él y nos dirá esto, nos dirá aquello, con eso soy salvo, ¿no? No, amigo mío, no. No, ni... Al contrario, cuando predicas eso, estás perdiéndote la salvación, porque estás llevando una vida de pecado y de desobediencia al llevar la palabra de Dios mal llevada, porque eso no es palabra de Dios, y estás dando de comer a la iglesia un alimento en malas condiciones. Para que comprendamos mejor esta distinción, vamos a 1 de Pedro 2,16, que nos dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Tú hoy no has sido siervo de Dios. No quiero decir de lo que has sido siervo. Este versículo, a mí por lo menos me recuerda
que mi libertad debe ser usada para servir a Dios, no para satisfacer los deseos de la carne. Y era lo que han estado haciendo hoy, satisfaciendo sus propios deseos, su propio ego, su propio orgullo. Bueno, es crucial entender esta diferencia para vivir una vida que honre de veras a Dios. Hoy, perdóname, pero no has honrado a Dios. Y no eres el primero, no serás el último tampoco, pero mi deber es denunciarlo. Entonces es lo que hago y es lo que he hecho siempre. Yo cuando veo a alguien, pum, voy y se lo digo. Contigo, ya te digo, no te conozco y es la primera o la segunda vez, creo que es la primera que te oigo de predicar. Pero si eso es predicar, no lo sé. Entonces, no es que hoy lo que quiera hacer sea una crítica o que no sería crítica porque estoy hablando de la verdad. Eh, en todo caso, sería un fallo mío por no haberle parado los pies y haberle dicho, esto no es lo que nos dice la Biblia. Si yo quiero venirme a vivir a esta ciudad es porque sé dónde vengo y a lo que vengo. ¿Tu mujer sabía dónde venía? Porque tu mujer no es de aquí. Tú no lo sé de dónde serás porque tampoco has dicho nada. Y en un pastor debe de haber, si algo debe de haber en un pastor, debe ser claridad. Claridad para que la gente, por lo menos la gente que tenga una mediana idea de lo que es la palabra de Dios, vaya y hable bien de ti. Pero claro, tú llevas tantos años dentro de una burbuja, que siempre es lo mismo, que cuando ves que viene alguien, te crees que vamos a, no sé, a pincharte en la burbuja donde vives. Tú quédate, chico, ahí, que a mí no me interesas, ni tú ni tu burbuja, que yo tengo suficiente con lo que Dios me da. Yo estoy seguro que el Señor, y sé para lo que el Señor me ha enviado aquí y por lo que he venido. No sé si tú lo sabrás. Yo creo que tú estás viviendo una vida del mundo de Yuppie, ¿no? Como decimos aquí, una vida que no honra a Dios. Pero bueno, eso son apreciaciones también mías y quizás esté cayendo yo también ahí en el libertinaje y no quiero seguir por ese camino. Lo que os quiero dejar es, os he dado ese ejemplo, pero simplemente para dejaros el mensaje de la diferencia que hay entre libertad y libertinaje y lo fácil que es caer en el libertinaje. Es facilísimo que tengáis más cuidado en no caer. La libertad en Cristo, como hemos dicho, nos libera del poder del pecado y nos permite vivir una vida justa. Esta libertad nos da la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Romanos 6:18 nos dice, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esta transformación es la que nos guía a vivir una vida de obediencia y de santidad. De obediencia y de santidad. Reflejando siempre el carácter de Cristo. Yo no me imagino a Cristo diciendo, pues yo cuando estaba en el reino de los cielos, pues yo... No, Cristo vino, se hizo pobre, se hizo humilde, no dijo que había estado en las cataratas del Niágara, no dijo que había estado en Israel, no dijo que había estado en Pernambuco, o no dijo que había estado en Polonia, o en Suecia, o en España. Cristo vino a traer la palabra de Dios, no decir dónde había estado. Entonces, no convirtamos la libertad en libertinaje. El peligro que hay en el libertinaje es un peligro muy real. La libertad nos hace siervos de la justicia y nos hace obedientes a Cristo. Y reflejamos a Cristo en nuestras acciones diarias, ¿no? En nuestro carácter. Así debería ser, ¿no? El que tenemos a Cristo en nuestra vida. Y no tratar de estar por encima de nuestras posibilidades o apariencias o no lo sé, no sé cómo llamarlo, pero la verdad que hoy ha sido
algo penoso. Entonces, ese libertinaje hoy ha triunfado en el local de la iglesia hoy, a la que he asistido esta mañana. Entonces, este peligro que tiene el libertinaje es un peligro real, no solo para ti, sino para todos los que te rodean, porque es la práctica de usar la libertad como excusa para pecar, para hacer lo que a ti te da la gana, no para hacer lo que la palabra te dice, para hablar de una forma que no es. Yo no me imagino que tú en tu casa con tu mujer estés porque cuando estaba en tal sitio, porque esto, porque lo otro, porque tal, no te imagino. Creo que hablarás como una persona normal, como estamos hablando ahora, ¿no? Vamos, creo yo. Entonces, desde ese momento ya estás pecando porque estás haciendo algo que tú no eres, estás cogiendo un libertinaje por medio de la libertad de Cristo. Judas 1:4 se nos advierte, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí se subraya la seriedad del libertinaje. Te pueden decir que son siervos de Dios, que son pastores, que son maestros, pero en verdad han entrado para condenación. Están condenando a la Iglesia de Cristo por medio de sus acciones, de sus palabras rimbombantes, por medio de su orgullo, están condenando a la Iglesia y están haciendo creer que ese pecado no está el pecado porque lo está haciendo el pastor. Si lo del pastor, pues yo también lo hago. ¿No? Estás sirviendo de piedra de tropiezo porque te has servido de la libertad que Cristo te ha dado para ponerte en un púlpito y dar su palabra al libertinaje de dar tu palabra. Hay que, perdonad, hay que vivir conforme a la voluntad de Dios, porque para evitar caer en el libertinaje debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Esto implica buscar su guía en todas nuestras decisiones, en todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, palabras, todo. En Efesios 5:7 se nos anima a que no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Al vivir de esta manera honramos a Dios y usamos nuestra libertad de manera que glorifique el nombre de nuestro Dios. Entender esta diferencia entre libertad y libertinaje es crucial para nuestra vida cristiana. Debemos usar nuestra libertad para servir a Dios, no a otras cosas, y no para satisfacer nuestros deseos pecaminosos. Vivamos en obediencia, en santidad, en humildad, reflejando el carácter de Cristo en todo lo que hacemos, que seamos un fiel reflejo de la imagen de Dios. Busquemos la guía de Dios en todas nuestras decisiones, en todas nuestras acciones diarias y evitemos caer en el libertinaje, que lo único que hace es alejarnos de Dios. Pero ¿dónde habla la Biblia del libertinaje? La Biblia menciona el libertinaje en varios pasajes, aunque no os lo creáis. Yo he predicado sobre esto otras veces y me lo han preguntado siempre. ¿Dónde dice la Biblia eso del libertinaje? ¿Eso te lo inventas tú? ¿Estás cayendo en libertinaje? No. La Biblia nos habla y menciona el libertinaje en varios pasajes, nos advierte sobre sus peligros y sus consecuencias. Este concepto de libertinaje se refiere al uso irresponsable y pecaminoso de la libertad que Dios nos ha concedido. Pablo, en su carta a los Romanos,
nos dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidias. Romanos 13:13. Este llamado a una vida santa contrasta con el comportamiento libertino de muchas personas que se creen los dueños del mundo. Entonces, esto lo lleva a la perdición solamente, pero ¿por qué? Es que no sé cómo decir esto. La Biblia nos advierte contra el libertinaje. Ya os he dicho que vienen muchos pasajes, pero nos advierte en contra del libertinaje, ¿no? Romanos 13:13 lo dice claramente también. Esto es un llamado a una vida santa, ¿no? Evitando y contrastando el comportamiento libertino que nos lleva a la perdición. Podríamos hacer algún tipo de advertencia contra el libertinaje por medio también de la palabra de Dios. Como ya sabéis que yo siempre os hablo con la palabra de Dios en la mano. Y en 2 de Pedro 2:19 se nos dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Este versículo destaca la contradicción del libertinaje que en realidad lleva a la esclavitud espiritual. ¿Pero qué consecuencias trae el libertinaje? Pues muy graves y que afectan porque afectan a nuestra relación con Dios y con los demás. O sea, la comunión horizontal y vertical y horizontal. En Gálatas 5:19 al 21, Pablo enumera las obras de la carne, incluyendo la inmoralidad, las impurezas y los excesos, advirtiendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este pasaje nos muestra claramente que el libertinaje nos separa de Dios y nos lleva a la destrucción. ¿Queréis más de lo que la Biblia habla del libertinaje? Seguiremos. Tenemos un llamado a la santidad, no a la libertad que creemos nosotros que es libertad. Ahí pasamos al libertinaje directamente. En contraste con ese libertinaje, la Biblia nos llama a una vida de santidad. En Primera de Tesalonicenses 4 y versículo 7 se nos dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Por qué estás predicando inmundicias? Porque eres inmundo. Este llamado a la santidad es una invitación a vivir de manera que agrade a Dios y refleje su carácter en nuestras vidas. La Biblia nos advierte sobre los peligros del libertinaje y nos llama a vivir en santidad. Evitemos el comportamiento que nos aleja de Dios y busquemos vivir conforme a su voluntad. Recordemos que nuestra libertad en Cristo es para servir y honrar a Dios, no a nosotros ni a nadie más, solamente a Dios, no para satisfacer nuestros deseos pecaminosos. Así que vivamos cada día buscando la santidad y la obediencia en su palabra. Pero vamos a ver lo que nos dice Gálatas 5:13 y sobre cómo usar esta libertad que Dios nos ha dado, ¿no? Gálatas 5:13 es un versículo clave que nos enseña cómo debemos usar nuestra libertad en Cristo. Ya lo hemos leído, ¿no? Que fuimos
llamados a libertad, pero no para que la usemos como ocasión para la carne, sino para servirnos los unos a los otros con amor. La libertad es como un llamado al servicio, ¿no? O el llamado al pastorado, el llamado al ministerio, al servicio. Por eso yo digo que soy siervo de los siervos de Dios. No solamente siervo del Dios Altísimo, siervo de Jesús, siervo de Cristo, sino siervo de los siervos de Dios, que es lo que deberíamos muchos comprender, que para servir a Dios debemos de servir a los demás y ponernos por debajo de ellos, no apabullarlos con nuestro conocimiento, con nuestra inteligencia, con nuestro ego, con nuestra dicción tan bonita y nuestra gramática por el suelo, con el silicio. Pero bueno, el silicio que se ponían los antiguos, porque... Señor. En Juan 13:34, Jesús nos da un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esta enseñanza nos guía a usar nuestra libertad para edificar y fortalecer a los demás, no para decirlos tú, ¿a qué has venido a esta ciudad? O para decirlos tú, ¿por qué tienes los hijos? ¿No has sabido enseñar a tus hijos? Por ejemplo. Hay que evitar el uso de la libertad para pecar. Gálatas 5:13, volvemos, nos advierte contra usar nuestra libertad como una excusa para pecar. Leed bien ese versículo porque es clave para evitar todo esto. En lugar de eso, debemos vivir de acuerdo con el Espíritu, mostrando los frutos, evidentemente, del Espíritu en nuestras vidas, ¿no? En Gálatas se enumeran dichos, el fruto del Espíritu. Habla del fruto del Espíritu. Lo otro son manifestaciones. Gálatas 5, 22 y 23 son manifestaciones del fruto del Espíritu. Leedlo en la Biblia. Veréis cómo habla del fruto del Espíritu, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Vale? Digamos que esos son manifestaciones, no frutos. El fruto es el Espíritu. El fruto del Espíritu es esas manifestaciones. El amor es un fruto, el gozo, vale. No vamos a entrar en esa polémica. Pero habla del fruto del Espíritu. Eso que lo tengamos claro son cuestiones semánticas, pero que las llevemos a cabo y que sepamos estar en consonancia con ellos. Entonces hay que, sobre estos frutos, digámoslo así, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe, hay que vivir en el amor de Cristo. La libertad en Cristo nos llama a vivir en su amor, reflejando su carácter en nuestras intenciones, por lo tanto en nuestros hechos. Porque si tú tienes intención de hacer una cosa, vas a hacer eso. Entonces, que nuestra intención sea la de amar, la de reflejar el carácter de Cristo. En 1 Juan 4, versículos 7 y 8 se nos dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Este amor debe ser el fundamento de nuestra libertad y de nuestra guía para nuestros hechos. Gálatas 5:13 nos enseña a usar nuestra libertad para servir y amar a los demás, por ende. Vivamos de manera que reflejemos el amor de Cristo, evitando cualquier tipo de pecado y mostrando los frutos, o el fruto como queráis, del Espíritu. Usemos nuestra libertad para edificar a otros y fortalecer nuestras relaciones con Cristo. Que nuestra vida sea un testimonio del amor y de la gracia de Dios. La diferencia entre libertad
Y libertinaje es crucial para nuestra vida cristiana. Creo que lo estamos dejando claro a lo largo de este mensaje. Un mensaje, se puede decir, de exhortación, un mensaje de advertencia y un mensaje pues en contra de todo lo que no sea Cristo y de todo lo que no sea, que no usemos esa libertad que Cristo nos ha dado para los deseos de nuestra propia carne. Entonces, la libertad en Cristo nos llama a una vida de santidad, ya os lo he dicho. Santidad, humildad, obediencia, servicio, amor. Mientras que el libertinaje nos aleja de Dios. ¿Y dónde nos lleva? A la destrucción. Al entender y vivir en la verdadera libertad que Cristo nos ofrece, podemos experimentar una vida plena, abundante, saludable y que agrada a Dios. Así que yo os dejaría, creo que está bien claro, ¿no? La diferencia entre lo que hemos hablado, y os he puesto un ejemplo que acaba de suceder. En realidad, creo, porque este mensaje tenía pensado de darle unos días atrás. Digo, para que descanséis un poquito de estudios, de prédicas, de todo esto. Me voy a dar un mensaje para que reflejéis el amor de Cristo, para cómo saber evitar el libertinaje, evitar el caer en pecados, la destrucción propia, y pensaba darosle, pero lo fui aplazando hasta que hoy ha sucedido esto y ha dicho el Señor, toma, por eso es por lo que no te dejaba de que hablases de ello. Así que creo que hoy se ha quedado bien claro la diferencia con este ejemplo, pequeñito ejemplo que os he puesto, que acaba de suceder, que muchas personas no se han dado cuenta, pero a mí el Señor me ha abierto ahí los ojos y lo digo tal como el Señor me lo dice, o sea, y como ha pasado. O sea, tú a mí no tienes por qué decir que por qué vengo a una ciudad cuando Pablo era el que se iba a las ciudades sin saber dónde iba, pero sí que sabía a lo que iba. Y yo sí que sé a lo que he venido aquí. Y es más, sabía dónde venía. Porque yo, por la gracia de Dios, tengo familiares que tienen empresas, entre ellas inmobiliarias, por toda España, hasta por fuera de España, y me dicen, vete aquí, vete allí, vete al otro lado, cuidado ahí no te metas, cuidado ahí sí, en este lado, mira, esto tal, esto cual. O sea, que yo antes de venirme aquí ya conocía, quizá mejor que muchos de los que han nacido aquí, en esta ciudad, conocía la ciudad, porque yo mismo, al irme a cualquier sitio, antes de irme, empiezo a estudiar sobre esa ciudad a donde voy a ir a vivir, la idiosincrasia, la cultura, porque aquí en España somos muy diferentes culturas. Está la cultura española, sí, pero en cada región es diferente, pero en todo. O sea, hay 17 regiones aquí en España. Imaginaos, 17 administraciones, o sea, 17 Españas. Cada una con sus leyes diferentes. Tú te vas a Bilbao y es diferente que en Madrid. Tú te vas a Cádiz y es diferente que en Sevilla. Te vas a Barcelona y es diferente que en Extremadura. O sea, yo siempre he cogido y siempre a la ciudad que he ido, y he viajado mucho, he estado en muchas ciudades, entonces siempre me leía la idiosincrasia, la cultura
de ese o del país que fuera o de la ciudad que viniera aquí en España y conocer un poquito la forma de ser de los indígenas de la ciudad. Indígenas no son los que están en la Amazonía por ahí perdidos, no. Indígena significa nativo. O sea, a los nativos de aquí, a los indígenas de esta ciudad. Entonces, no es ningún insulto. Yo soy indígena de mi ciudad, donde nací. Y era lo que os quería dejar, que más que nada, para no caer en ese libertinaje que nos da la gracia de Dios, la libertad a la que Dios nos llamó, que no caigamos en ese libertinaje. Porque, bueno, que nuestra vida refleje esa libertad a la que hemos sido llamados, como nos habla Pablo en Gálatas 5. Pablo fue uno de los que empezó a emigrar a los sitios sin saber dónde iba, pero sabiendo a lo que iba. Pues, ¿por qué tienes que hablar de cosas que no te incumben ni vienen al caso? Yo no sé a qué viene la gente aquí a esta ciudad. ¿A ti qué te importa? A lo que vengan. A ti lo que te importa es, si vienen, llevarlas tú hasta los pies de Cristo. Alégrate de que viene más gente. No, yo lo veo tan absurdo, y más cuando ellos no son oriundos de esta ciudad. Ya digo que él no sé si es de aquí, pero su esposa no es de aquí, su esposa es andaluza. Entonces, ¿por qué estás hablando de eso cuando tu esposa no es de aquí? No sé por qué vienen, ni a lo que vienen, pues por eso. Si no sabes a lo que vienen, ni quién viene, ni a lo que vienen, cállate la boquita, que estás mejor. Y no empieces a dar el espectáculo que has dado, porque has dado un espectáculo, claro, eso la gente pues ni se entera y lo toman por... ¡Ay! En mi tierra hay un dicho. Dicen, cuando un pobre se emborracha, le llaman el borrachón. Y cuando un rico empina el codo, dicen, mira, qué gracioso está el Señor. Pues eso es lo que le pasa a la iglesia. Como es el pastor, qué gracioso. Ahora, si es otro, palo. No, hombre, no. Vamos a dejarnos ya de tonterías y a meternos con esta gente que nos está haciendo tragar ruedas de molino. Este tío, por llamarle de alguna forma, no tiene ni idea de lo que es la palabra de Dios, por mucha teología que haya estudiado. No tiene ni idea de lo que es predicar y dar de alimentar a la grey de Dios. No tiene ni idea de apacentar al rebaño del Señor. No tiene ni idea de usar la libertad a la que ha sido llamado. No tiene ni idea de ser ni siquiera persona. Pero allá él, allá ellos, porque hay muchos como él. Hoy en día, por desgracia, la mayoría de líderes, pastores, apóstoles, bueno, ya he visto algunos que se llaman hasta arcángeles. Arcángel, hoy predica el arcángel, no sé qué. Digo, oh, madre mía, ¿dónde vamos a llegar? De aquí a poco está predicando Pedro o Pablo. Viene San Pablo a predicar aquí. Predican arcángeles ya, o sea que nuestra vida refleje la libertad con que hemos sido llamados a servir y que usemos cada oportunidad para precisamente servir a los demás y amarlos. Amar significa, Cristo nos dijo que amemos a los demás, pero nos dijo que amemos a nuestros enemigos. Porque ¿qué de bien hacéis si amáis a los que os aman? Hasta los fariseos hacen eso. Amar al difícil, eso es servir a Dios. Eso es andar en la libertad con que Cristo nos llamó. Eso es servir al difícil, amar al difícil, a tu enemigo. Si a mí me tienes por enemigo, ámame. Anda, no seas tan chungo. Anda, ámame, que yo sí que te amo a ti. Aunque no me hayas caído muy bien a lo primero, pero podemos ser buenos amigos, ¿por qué no? Somos hermanos en la fe, si crees en Cristo. Hoy me has demostrado un poquito que no. Hoy me has demostrado que estás
más por ti que por Cristo. Pero bueno, eso, un bajón cualquiera lo tiene, ¿no? Por lo tanto, que oro por ti, que el Señor te perdone los fallos que has tenido hoy. Pero para todos nosotros, para todos los demás, y para ti también, que sé que me escuchas, porque has predicado predicaciones mías, por lo menos hoy has estado dando una predicación que era mía, que me has oído, que la colgué hace poco. La libertad, que sea nuestro nexo de unión, y el libertinaje, que lo echemos aparte. Yo ya te digo, yo no tengo nada contra ti. Si quieres, estoy a tu disposición. Pero si continúas en las tuyas, en mí vas a tener un enemigo, porque no hay comunión entre Cristo y Belial. Y si tú sigues queriendo andar en tinieblas, la luz y las tinieblas nunca van a estar de acuerdo. Por lo tanto, que quieres entrar en la luz y estar en la gracia y en la libertad a la que has sido llamado, no dando ocasión a la carne, me tienes para lo que quieras. Que no, pues ahí te quedas. Ya, tú mismo ya sabes dónde vas. Tú mismo sabes dónde vas. Entonces, que todos nosotros también, al igual que estamos hablando de uno, yo estoy hablando de todos, que usemos cada oportunidad para servir, para amar a los demás y más a los difíciles de amar, que es que aquel no veas la tela que tiene, ¿no? Pues a ese es al que amarle más. Al vivir, que aprendamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, que mostremos al mundo el poder transformador de la libertad en Cristo y que cada día busquemos honrar a Dios en todo lo que hacemos, todos nuestros actos, pensamientos, palabras, todo lo que hagamos sea para su gloria, para su honra y que vivamos sobre todo en obediencia y en santidad. No deis lugar a la carne, no deis lugar al libertinaje. Sois libres, somos libres, no demos lugar a lo que el diablo quiera meter ahí y demos a los demás esa comida putrefacta que los va a llevar a la destrucción a ellos. No solamente a ti, sino a ellos. Vas a ser una piedra de tropiezo. Y la palabra dice, ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñines, que sirva de piedra de tropiezo, más le valdría atarse una piedra de molino al cuello y echarse en lo más hondo del mar. Pues hoy tú te estabas atando el lazo ya. Pero vamos a, como digo, a vivir por medio de la libertad que Cristo nos ha llamado, a vivir en obediencia y en santidad. Amén. Que Dios os bendiga.